Muchas gracias, David, por tus palabras y gracias a todas y todos por venir esta tarde a charlar un rato de historias del oeste. Que os cuento un poco cuál es el plan. O sea, había pensado en proponeros una suerte de recorrido cronológico, pero no exhaustivo, ni muchísimo menos, de la literatura del oeste, una narrativa del oeste en general, más o menos desde sus inicios hasta la actualidad, con sus evoluciones y especialmente sus saltos en las fronteras. Iré intercalando, por supuesto, una serie de ejemplos literarios, pero también, y esto es algo que suelo hacer habitualmente cuando doy talleres o cursos, intercalaré también algún ejemplo cinematográfico, con vuestro permiso, y explico las razones. En primer lugar, sobre todo, porque en el cine los resortes narrativos están muchísimo más claros que en la literatura, y también porque creo que es bastante más fácil que encontrar en el cine un ejemplo que, si no todas y todos hayáis visto, sí conozcáis más o menos, ¿no? Mientras que si tenemos que recurrir a relatos cortos o a novelas de autores no especialmente conocidos, pues no vais a saber de qué estoy hablando. Y también me gustaría dejar al final unos minutos de tiempo por si tenéis alguna pregunta, queréis hacer aclaraciones, comentarios, críticas, reproches, ya los afrontaré como buenamente pueda. ¿Estamos de acuerdo con el plan? Sí. Empecemos. A ver, creo que no sorprendo a nadie si os digo que la narrativa del oeste, en términos generales, literatura, en cómic, en alta literatura, si me permitís la expresión, y en literatura pulp más popular, fue un género que disfrutó de una enorme difusión en sus comienzos, no solo por el hecho de que sea divertido ver gente a caballo y disparando pistolas, sino porque ese tipo de narraciones contaban con un poderosísimo respaldo ideológico. Es decir, eran vehículos para transmitir, bueno, pues una serie de ítems ideológicos que en Estados Unidos, y subrayo lo de Estados Unidos, en aquel momento interesaba difundir y recalcar casi hasta el hastío, ¿no? Resumiendo un poco, uno de los objetivos de aquellas narraciones era, en primer lugar, la construcción del relato mitificado del nacimiento de una nación. ¿Qué es un relato mitificado? Pues un relato en el cual nos quedamos con la parte buena, la ensalzamos y omitimos, más o menos discretamente, la parte que puede ser conflictiva, ¿no? Por ejemplo, el trato dado a los nativos americanos en el proceso de colonización de Norteamérica. Otro segundo ítem ideológico del que venían cargadas aquellas primeras narraciones era llevar a cabo un recordatorio reiterado de que esa imagen que nos transmiten los westerns, sobre todo el personaje protagónico masculino por antonomasia del western, un hombre blanco de mediana edad, heterosexual, solitario, libre, sin ataduras, que forja la ley por sí mismo, resolutivo, parco en palabras, poco verbal, menos cerebral aún, muy físico, está muy bien, nos puede resultar muy atractivo en una ficción, pero ese personaje, a la postre, siempre tiene que dejar paso a la democracia, a la ley, a la educación,
al orden y a la sociedad, ¿no? Y esto a nosotros, desde el año 2025 y desde nuestra perspectiva eurocéntrica, nos puede parecer algo absolutamente evidente. Pero recordemos que estamos hablando de casi un siglo atrás y de un país, Estados Unidos, que tiene la libertad individual como uno de sus pilares ideológicos. Libertades individuales, ¿no? Por lo tanto, este recordatorio de que el individualismo debe acabar dejando paso a la sociedad, al grupo, era algo que resultaba necesario reiterar una y otra vez, ¿no? Y a ser posible, mejor dicho, y un medio estupendo para hacer llegar ese mensaje a la sociedad fue la cultura popular, y en particular, por lo que a nosotros afecta, el western. ¿Se me está siguiendo hasta aquí? Bien. Veamos un ejemplo de cómo ya desde sus primeros momentos la literatura western estaba preñada de ideología. Y nos vamos a ir bastante atrás. Nos vamos a ir al siglo XVII, con El último mohicano, de James Fenimore Cooper. Bien. Estados Unidos hacía poco que era una nación independiente. El surgimiento de una nación implica una serie de procesos, entre ellos algunos culturales y entre estos algunos literarios, principalmente construir una literatura de esa nación. Una literatura que sea de Estados Unidos, para Estados Unidos y sobre Estados Unidos. Así que había que buscar algún autor que fuera genuino, ¿no? que hablara de ese país, de esas gentes, y que transmitiera las ideas que era necesario propagar en esos primeros pasos de Estados Unidos como nación. Las autoridades abstractas o no tan abstractas que señalaban a esos autores orientaron su mirada inicialmente hacia Washington Irving, que seguramente os suene, por Sleepy Hollow, por ejemplo, y por Cuentos de la Alhambra, por ejemplo. Un escritor maravilloso, pero que tenía un pequeño problema desde el punto de vista ideológico. Lo repito, Cuentos de la Alhambra. Tenía una influencia europea demasiado marcada. No interesaba, tenía que ser más genuinamente estadounidense. Por eso el beneficiario de portar el primer título, por así decirlo, de autor estadounidense fue James Fenimore Cooper, aunque también en sus inicios estuvo bastante influido por la literatura europea, dado que era muy aficionado a la obra de Walter Scott. En fin, en su segunda novela, titulada Los Pioneros, si no recuerdo así, Los Pioneros, James Fenimore Cooper presenta ya algunos temas que van a ser importantes en su literatura y reiterados en general en la literatura del oeste. En primer lugar, el concepto de frontera, ¿vale? Que es algo de lo que hablaremos seguramente varias veces a lo largo de esta charla. Frontera, y esto es importante, no solo como espacio físico, es decir, un límite geográfico en permanente desplazamiento de este a oeste, sino como espacio simbólico. Si no te gustaba quién eras, te ibas a la frontera. Si la vida te había dado malas cartas, te ibas a la frontera. Si querías huir de algo, te ibas a la frontera. Si querías buscar fortuna, te ibas a la frontera. ¿Vale? Es un espacio de posibilidades, al margen de que geográficamente se estuviera desplazando, ¿no? ¿Se entiende esta diferencia entre frontera como espacio geográfico y espacio simbólico? En esta novela, Los Pioneros,
James Fenimore Cooper también introduce a un protagonista que va a aparecer de manera reiterada en su obra, hasta en 5 novelas, llamado Nati Bumpo, y que recibe una serie de apodos como Ojo de Halcón o Carabina Larga. Para más referencias, es el personaje protagonizado por Daniel Day-Lewis en la adaptación cinematográfica del Último Mohicano, dirigida por Michael Mann en los años 90, que es un blanco que se ha criado con los indios. Un blanco que no deja de reiterar en esas novelas que él es blanco, ¿vale? Está muy moreno, lleva el pelo muy largo, se viste como los indios, sabe muchas cosas que le han enseñado los indios, pero él es blanco, ¿eh? La segunda de las novelas en las que aparece Nati Bumpo es la muy conocida El Último Mohicano. A ver, un rapidísimo resumen para que todos sepamos de qué estoy hablando. El Último Mohicano se desarrolla durante la Guerra Franco-India en el año 1757, también conocida como la Guerra de los 7 años. Un conflicto en el cual se enfrentaron los colonos franceses con los británicos en Norteamérica. Todavía no podemos hablar de Estados Unidos. En ese conflicto, los franceses se aliaron con los hurones y los británicos con la tribu Delaware. Bien. Al comienzo del Último Mohicano hay un fortín en mitad de los bosques, un fortín británico que está cercado por los franceses y los hurones. Y una columna de soldados de refuerzo va atravesando los bosques para acercarse al fuerte. Esa columna va encabezada por el mayor Munro, si no me equivoco, y por las 2 hijas del oficial al frente del fuerte, que son Alice y Cora. ¿De acuerdo? Atentos. Cora, morena, independiente, resolutiva, con criterio propio. Alice, rubia, apocada, dependiente de los hombres, asustada en todo momento. ¿Vale? Volveremos a esto. Cora, morena, Alice, la rubia. Bien. Mientras están recorriendo los bosques, camino del fuerte, son atacados por los hurones. Y Alice y Cora son secuestradas. El asunto no acaba mal gracias a la aparición, por fin, del protagonista de la novela, que es Nati Bumpo, Ojo de Halcón, acompañado por su amigo Uncas, el Último Mohicano. ¿De acuerdo? ¿Se me sigue hasta aquí? Todo esto os suena, ¿verdad? Bueno, luego hay muchas idas y venidas, subidas y bajadas, el fuerte es atacado, algunos de los que están dentro se escapan y los hurones, y al frente de los hurones su líder, Magua, muy malo, ¿vale? Secuestra a Cora, la morena, independiente, con criterio propio, ¿de acuerdo? Y pues todos los demás, o sea, Ojo de Halcón y sobre todo el Último Mohicano, Uncas, se lanzan en la persecución de Magua para rescatar a la morena, a Cora. Al final del Último Mohicano, a ver, nos encontramos con unas páginas sumamente extrañas. Desde nuestra perspectiva actual, absolutamente inverosímiles. Ojo de Halcón va corriendo por el bosque intentando salvar a esta chica y matar a Magua, y de repente está muy cansado. Lleva 400 páginas corriendo por el bosque y en el momento climático de la narración estás cansado. Le pesa mucho el rifle y lo abandona para ir más rápido. Esto es una doble inverosimilitud. Previamente ya nos habíamos encontrado con otra inverosimilitud. Teníamos a Cora morena, independiente, resolutiva, valiente,
Alice rubia, muy apocada, sumamente asustada. En unas circunstancias como las que estamos describiendo, ¿cuál de las dos tendría más oportunidades de sobrevivir? Cora, morena, Alice, rubia. A ver, ¿quién apuesta por la morena? ¿Quién por la rubia? Muy bien, James Fenimore Cooper, no. O sea, no habría coincidido con vuestro parecer, quiero decir. A estas alturas de la narración, Alice, la rubia, ya ha sido puesta a muy buen recaudo para que no acabe traumatizada por todas estas persecuciones y sobre todo por el contacto con los indios. ¿Vale? Magua, el indio hurón, malo, atrapa a Cora, se la lleva a lo alto de un risco y allí la pasa a cuchillo. A continuación, Uncas, el último mohicano, se enfrenta a Magua y entre los dos se matan, uno al otro. No, perdón. Magua mata a Uncas, el último mohicano, y entonces, por fin, demasiado tarde, llega Ojo de Halcón, consigue otra carabina y desde muy lejos, sin dignarse a tocarlo, utilizando un arma fabricada por el hombre blanco, elimina a Magua, el indio malo. ¿Vale? ¿Cómo podemos comprender este final? Pues recurriendo a su sustrato ideológico. Aquí James Fenimore Cooper busca transmitir dos conceptos que eran sumamente importantes en aquel momento. En primer lugar, el del salvajismo. Desde la perspectiva de los contemporáneos de James Fenimore Cooper, había dos tipos de indios, de nativos americanos. El indio bueno y el indio malo. El indio bueno está representado por Uncas, el último mohicano. Fiel, fuerte, valeroso, muy arraigado a la tradición, leal. Y Magua, el hurón, el indio malo. Ladino, traicionero, cruel, tramposo. Y a los dos les une un rasgo en común. Es la incapacidad de incorporarse al mundo del hombre blanco. Y eso los condena a la desaparición. Por esa razón, los dos indios son eliminados, el bueno y el malo. ¿Vale? Al indio bueno, ¿quién lo elimina? El malo, que hagan el trabajo ellos. Y al indio malo lo elimina el protagonista, insisto, desde lejos, sin dignarse a tocarlo, con un arma fabricada por el hombre blanco. Y si leéis el fragmento, se dice que Magua cae desde lo alto del risco y la última aparición de Magua es de él cayendo. O sea, ni siquiera nos interesa cuál es su último final. No nos interesa ver la parte fea y sucia. Bien. Otra idea que James Fenimore Cooper plasma en este final. Y volvemos a lo de la chica rubia y a lo de la morena. Había algo que no os había dicho, y es que Cora y Alice no son hijas de la misma madre. Comparten padre, pero no madre. Cora, la morena, tiene parte de sangre negra. Y a lo largo de la novela, entre Cora y Uncas, el último mohicano, hay un asomo de romance. Si ese romance llegara a término, representaría la unión de las tres sangres preponderantes en Norteamérica en aquella época, la de los blancos, la de los negros y la de los nativos americanos. Y eso no podía suceder. Por eso Alice, rubia, apocada, temerosa, dependiente de los hombres, es rápidamente puesta a salvo, y Cora, que representa una amenaza, a pesar de que por la definición del personaje tenía todos los boletos para sobrevivir, es entregada
a un destino fatal. Me parece un ejemplo bastante claro de cómo la ideología se abre paso a codazos, imponiéndose a la verosimilitud de la narración. ¿Se me ha seguido hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Con el fin de transmitir esa serie de ítems ideológicos, la narrativa western tiene que recurrir a una tergiversación de la realidad. O sea, no le basta plasmar sin más lo que sucedió históricamente en el nacimiento de Estados Unidos, porque no se correspondería con lo que querían transmitir. Por lo tanto, la narrativa western, poco a poco, va forjando una serie de constructos narrativos, de arquetipos, ¿vale?, que son los que conforman a día de hoy ¿cómo diría? Lo que todos tenemos en la mente cuando pensamos en el oeste. Situaciones, paisajes, personajes, el indio bueno, el indio malo, la cabaretera, el sheriff, el bandido, el esclavo fugado, el indio que se ha ido de la reserva, los duelos, etcétera, el asalto al tren, el asalto al banco, etcétera, etcétera. Si os tomáis el mínimo esfuerzo de documentaros, y cualquiera que aborde la narrativa western y se enfrente a la documentación descubre que casi todos esos arquetipos, constructos narrativos no existieron. O en el mejor de los casos son generalizaciones y exageraciones de sucesos sumamente aislados. ¿Se me ha seguido hasta aquí? Es decir, que casi todo lo que tenemos en la cabeza del oeste, lo que hemos visto en las películas de John Ford y de Howard Hawks, ¿vale?, no existió, ¿no? Por poner unos ejemplos, pocos. Los niveles de violencia no tenían nada que ver con lo que vemos en las películas. Algunos de los lugares más violentos históricamente, ya estoy hablando del siglo XIX, eran las ciudades ganaderas, aquellas a donde los vaqueros llevaban los rebaños de ganado para subirlos a trenes, ¿no?, que los llevaban el ganado generalmente a las grandes ciudades donde había factorías cárnicas. En esas ciudades, en determinadas épocas del año, se juntaba mucha gente, muchos hombres, que habían pasado mucho tiempo solos y que de repente recibían una buena paga, ¿vale? Pues los conflictos estaban garantizados. Si consultamos periódicos de la época, son accesibles, estamos hablando de un periodo histórico cercano, 150 años, había prensa, revistas, fotografías, nos encontramos con que el número de muertes por arma de fuego en ciudades como Wichita o Abilene era de 5 o 6 al año, que viene a ser lo mismo o incluso menos de lo que sucede a día de hoy en muchas grandes ciudades del mundo, ¿vale? 5 o 6 al año, no 5 o 6 al día, como aprendemos en las películas. Las relaciones entre los nativos americanos y entre los colonos no eran tan ásperas como también nos quieren retransmitir la ficción. Los nombres de los indios no eran como los de la ficción, no eran tan maravillosos y sonoros como oso rabioso que gruñía al amanecer, ¿no? Eran nombres jocosos, eran nombres del tipo empalmado todo el día. ¿Qué pasa? Que si el jefe empalmado todo el día mata en un enfrentamiento a un general del ejército, eso no lo puedes poner en el periódico. Entonces, empalmado todo el día es rebautizado como oso rabioso que ruge al amanecer, ¿vale? O, por ejemplo, toro sentado. Toro sentado
en idioma lakota, que es una especie de lengua franca de los indios del noroeste, se llamaba Tatanka Tatán. Y una traducción más fiel sería bisonte macho que se revuelca en el polvo. Bisonte macho que se revuelca en el polvo, toro sentado. Claro, es que bisonte macho que se revuelca en el polvo son muchos caracteres, para escribirlo en el periódico. Entonces se rebautiza con un nombre más escueto que ni siquiera es el mismo animal, ¿no? Bisonte macho, toro sentado. Los sonidos de los disparos, cómo iba vestida la gente, qué comían, etcétera, etcétera. No era como lo hemos visto en las películas, ni visto en los cómics, ni leído en muchas de las novelas populares. ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Por poner algún ejemplo de western que represente, a mi modo de ver, esta quinta esencia de los constructos narrativos, y si me lo permitís voy a poner un ejemplo cinematográfico, es Shane, Raíces Profundas, de George Stevens, ¿no? Una película del año 1953. También rapidísimo resumen para que todos sepamos de qué estoy hablando. En Shane, el protagonista es el típico vaquero blanco de mediana edad, heterosexual, solitario, ¿vale? Sin pasado, sin futuro, que llega a un valle que es un vergel, donde hay una serie de colonos que se están asentando. Lo que pasa es que hay un terrateniente ganadero que quiere apropiarse de esas tierras para sus propios fines. Y este terrateniente dispone de dinero y, por lo tanto, para expulsar a los granjeros que no quieren abandonar sus tierras, ha contratado a una serie de pistoleros para que los fuercen a irse a través de la violencia. Y claro, los granjeros no tienen recursos físicos para enfrentarse a esos pistoleros. Pero claro, llega Shane, el jinete pistolero solitario, que es el que resuelve la situación. ¿De acuerdo? Vamos a detenernos un poco en este constructo narrativo, en el de el hombre de mediana edad, blanco, heterosexual, solitario, que llega a un lugar a resolver un problema y se va. Un personaje súper reiterado en la narrativa western. Estáis hartos y hartas de verlos, tanto que a lo mejor ni siquiera sois conscientes de todas las veces que lo habéis visto. Es un personaje de transición. Es el personaje que hace el trabajo sucio. Y vamos a recordar uno de los aspectos ideológicos que subyacen en el western clásico, del que ya hemos hablado: la necesidad del abandono de un estado previo de ausencia de orden, de libertad total, a favor del orden, de la sociedad, de la democracia, de la educación, de la cultura. Ese tránsito entre esos dos estadios no es fácil. Habrá personas, elementos, que se opongan porque les interesa, les beneficia más el estadio previo. Esa transición implica un trabajo sucio. ¿Quién lo hace? Pues un personaje que traemos de fuera, que lleva a cabo ese trabajo sucio y luego se va. No se queda. No se beneficia de ese nuevo estado de orden, de educación, de paz que ha contribuido a crear, porque su presencia es un recordatorio de lo que había antes. Porque él está manchado, tiene las manos sucias. No, se tiene que ir. Funciona como catalizador que facilita la transición, pero luego se tiene que ir. ¿Cómo se le paga a ese personaje? Se le convierte en leyenda. Se habla de él, se cuentan historias sobre él, hasta la saciedad. ¿A ese personaje le gustaría quedarse? Seguramente.
le gustaría fundar una familia, beneficiarse de la paz, pero no se le permite. O sea, es víctima de un determinismo en parte ideológico y en parte narrativo. Ese personaje está diseñado de una manera que no le permite salirse de su marco. ¿Se comprende este concepto del personaje de transición? Los 7 magníficos es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso son 7 jinetes. Y es curioso ver quiénes viven y quiénes mueren en los 7 magníficos. En los 7 magníficos, ¿alguien recuerda cuántos sobreviven al final? 3. Sobre los 4 que fallecen son los personajes cuestionables. A ver, los 7 magníficos, tenemos un pueblecito de México donde hay unos bandidos que van periódicamente a robar la cosecha, ¿no? Los vecinos están hartos, juntan todo el dinero que tienen y se van a Estados Unidos a reclutar a 7 jinetes, 7 pistoleros que los defiendan, ¿vale? Y ahí van, 7 magníficos. Y claro, hay algunos de ellos que tienen cuentas pendientes con la justicia, hay algunos a los que solo les interesa el dinero, hay algunos que en realidad lo que pretenden es beneficiarse de ese pueblecito mexicano, y todos esos caen, ¿vale? O no son dignos, o ese proceso les sirve para purgar, expiar sus pecados. Y sobreviven 3. Yul Brynner y Steve McQueen, que son los héroes irreprochables. Entonces, al final de la historia, se les permite irse a otro sitio a repetir ese trabajo, porque como personajes están diseñados a repetir una y otra vez esa labor. Y solo al más jovencito de los 7 magníficos, prácticamente un adolescente, que es el que ha salido menos manchado de sangre en toda esta historia, que representa la nueva generación, es al que se le permite quedarse en el pueblo a vivir con los campesinos, ¿vale? De nuevo, personajes de transición, insisto, que hacen el trabajo sucio, personajes que además tienen unas marcadas connotaciones bíblicas. A Moisés le sucedió lo mismo. Moisés guió al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, pero cuando la tierra prometida ya estaba al alcance de sus ojos, Yahvé le dijo: no, 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 tú has dudado de mí, tú no puedes entrar. Ellos sí, tú no. ¿Vale? ¿Se comprende el símil? ¿Comprendemos esta idea del personaje de transición? Vale. ¿Qué sucede con estos constructos narrativos tan bien definidos, tan encorsetados, tan sujetos a un discurrir determinista, que son inverosímiles? No tienen correspondencia con la realidad, lindan con la abstracción, ¿vale? Y sobre todo son repetitivos. Están condenados una y otra vez a repetir el mismo papel. O sea, el protagonista de Shane podría haber sido uno de los 7 magníficos, ¿vale? Y Steve McQueen en los 7 magníficos podría haber protagonizado Raíces profundas. Por lo tanto, autores de western que tenían unas mayores aspiraciones culturales empezaron a moldear un poco esos arquetipos. Vale, no renegamos de ellos, no les damos la espalda, somos muy conscientes de dónde viene esta literatura, pero bueno, vamos a adaptarla un poco a los tiempos que corren, vamos a matizar, vamos a hacer que no sea una narración de blanco y negro, sino de gama de grises. Y así nos encontramos, por ejemplo, con El hombre que mató a Liberty Balance, el relato de Dorothy M. Johnson, adaptado posteriormente, 10 años después, casi 10 años después, por John Ford, ¿no? En El hombre que mató a Liberty Balance nos encontramos con 3 personajes fundamentales. Matizo. 3 personajes masculinos y un personaje femenino. Random Foster es un jovencito
del este que se va al oeste a reconvertirse, ¿vale? Es culto, ha estudiado, tiene dinero, sabe leer y escribir, ¿vale? Y nada más llegar al oeste le roba todo su dinero Liberty Balance, un bandido famoso en la zona. Randolph Foster se queda a vivir en un pueblecito y allí conoce a otro personaje masculino que es Bert Berricune, interpretado en la película de John Ford por John Wayne, que bueno, pues el típico tío duro del oeste, que tiene una novia de toda la vida, pero él no se decide a dar el paso. Vamos a fijarnos en estos tres personajes masculinos. Liberty Balance representa aquel estado previo de desorden, de libertad, de ausencia de justicia, de hacer lo que a cualquiera le viniera en gana. ¿De acuerdo? En realidad Liberty Balance tampoco es tan malo. O sea, no mata a nadie. O sea, no tiene crímenes de sangre, no es un asesino en serie. Pero se le presenta como alguien pretérito, a quien hay que eliminar. Es muy curioso que en el relato de Dorothy M. Johnson siempre se refieren a él en pasado. Solo aparece en el presente de la narración para ser eliminado. Luego tenemos el futuro. Foster, James Stewart, educado, ¿no? Culto, que crea un aula para enseñar a leer y a escribir a los chavales en el colegio. Es el que ha traído las ideas modernas al pueblo, ¿vale? Y necesitamos el personaje que permita la transición, ¿vale? Foster y Liberty Balance tienen deudas pendientes, se buscan y tienen un duelo. Lo que pasa es que Foster no tiene ninguna posibilidad contra Liberty Balance. Lo que sucede es que en ese enfrentamiento, a escondidas, desde la oscuridad, con un rifle, Bart Berricune, John Wayne, es quien realmente mata a Liberty Balance. Pero el mérito de ese logro, ¿quién se lo lleva? Foster. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos un cambio respecto a lo que sucedía en Raíces Profundas o en Los Siete Magníficos. Aquí al personaje de transición no se le paga ni siquiera con convertirse en leyenda. De hecho, nadie sabe lo que ha hecho. También hay una matización en el sentido de que Liberty Balance tampoco era tan malo. También hay una matización en el sentido de que Foster tampoco es tan bueno, ¿vale? Por decirlo de forma clara, sus ideas están muy bien, pero él es un cretino, ¿vale? Es curioso cómo Dorothy M. Johnson orquesta esta transición en la narrativa a través del cuarto personaje, la novia de Bart Berricune, que renuncia a Bart Berricune, John Wayne, para apostar por Foster, por James Stewart, por la modernidad, por el progreso, por la cultura. A ver, más bien apuesta por sus ideas, no por la persona, porque de quien sigue enamorado durante toda la vida es de Bart Berricune, ¿vale? Lo cual también es un reflejo del sentimiento que tenemos muchos de los aficionados al oeste, ¿vale? Lo entendemos. Está muy bien eso del orden, el progreso, la educación, el futuro, pero lo otro molaba más, ¿vale? ¿Se ha seguido esta matización? Vale. La construcción de todos esos constructos narrativos, los puros, como en Shane, Raíces Profundas, que por cierto es una adaptación literaria de un relato breve, como los constructos más limados, más matizados, más sofisticados, como
los del relato de Dorothy M. Johnson, arraigan en el gusto del público. Y no solo en el estadounidense, en el de todas partes, ¿vale? Pero, insisto, lo que arraiga son los constructos narrativos. No es ni la realidad de la que surgieron, ni mucho menos el respaldo ideológico del que también surgieron. De hecho, en mucha mayor medida que la realidad histórica. Esos constructos narrativos cruzan fronteras. En todas partes leemos relatos del oeste, novelas del oeste, cómics del oeste, vemos películas del oeste. Y autores en Italia, en España, en Bélgica, en México, en Argentina, dicen, esto está muy bien. A lo mejor nosotros también lo podríamos hacer. Lo que pasa es que esa parte de la ideología os la quedáis vosotros, estadounidenses. Porque para nosotros no aplica. ¿Vale? ¿Se comprende este matiz? Lo que el western exporta es el constructo narrativo, ya despojado de la carga ideológica. Y ese despojamiento ideológico es lo que permite al western convertirse en un lenguaje internacional. O sea, nosotros, españoles, o Sergio Leone en Italia dice, es que esto de los tiroteos y los asaltos a los trenes y los confederados está muy bien. Pero todo este rollito de la construcción mitificada del nacimiento de una nación, a mí no me interesa. Yo prefiero narraciones más cínicas, sin moralina, donde el que gane no sea necesariamente el bueno, ¿no? Donde el espectador no salga con una impresión dulce de la historia, no, sino que se cuestione las cosas. ¿Se comprende esta idea del despojamiento ideológico del western, que es lo que permite sus saltos fronterizos? Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿No? Un par de ideas más y terminamos. Y si queréis abrimos un pequeño coloquio. Este despojamiento ideológico del western conllevó una enorme liberación. Una enorme liberación de la que no solo nos beneficiamos nosotros fuera de Estados Unidos, sino que al cabo del tiempo también los propios westerns estadounidenses, ¿no? Porque una liberación no solo de las ideas que se ponían que subyacían en las narraciones, sino de las estructuras narrativas que se podían poner en juego. Recordemos el ejemplo del último mohicano. La ideología condiciona la estructura de la narración, condiciona lo que cuentas. Si te liberas de la ideología, o al menos si amplías la ideología, también amplías las posibilidades narrativas. Y, por ejemplo, esos personajes de transición que llevan a cabo el trabajo sucio para pasar del desorden al orden, se pueden matizar, pueden decidir quedarse, pueden ser libres de beneficiarse de aquello que han ayudado a construir, ¿no? Porque representa un rasgo de madurez para ese nuevo estado de orden, reconocer que para llegar a él ha habido que hacer cosas malas. Y el hecho de que haya un recordatorio viviente no tiene por qué ser algo necesariamente negativo. ¿Se comprende esto? ¿Se me sigue? Nos encontramos así con algo que podríamos denominar la rebelión de los personajes. Personajes que cuando comienzan las narraciones nos suenan a ya vistos, son como un bocado que llevamos masticando demasiado tiempo y ha perdido todo su sabor, pero que a medida que progresa la narración, vemos como que se van moviendo y forzando las costuras narrativas y se van comportando de manera un poco diferente a como pensábamos que lo iban a hacer, que no iban a ceñirse una y otra vez o una vez más a la melodía que les venía impuesta,
sino que son, entre comillas, dueños de su propio destino. Si me permitís otro ejemplo 100% cinematográfico, os recomiendo la película Muerde la bala, de Richard Brooks, de 1975. Es una película en la cual que se narra una carrera de caballos. Una empresa de ferrocarril inaugura un nuevo tramo de ferrocarril en mitad de los típicos paisajes del oeste americano. Para promocionar ese nuevo tramo de ferrocarril, inaugura una carrera de caballos de varias jornadas, que comienza al inicio del tramo de ferrocarril y concluye al final de ese tramo de ferrocarril. A cambio, se da un buen dinerito. Los participantes son todo un catálogo de constructos narrativos tradicionales del oeste. El vaquero bueno, el pistolero veterano, el pistolero aspirante, la prostituta buena, el mexicano fiel a los blancos, etcétera, etcétera. Y al principio la historia da mucha pereza. Sin embargo, es fascinante ver cómo se desarrolla, porque continuamente la narración va poniéndoles trampas a los personajes para que incurran en los comportamientos que todos esperamos de ellos, y también para empujarlos al enfrentamiento entre unos y otros. ¿Y qué hacen los personajes? Eludir esos conflictos y asociarse entre ellos para solucionar los problemas, evitando los enfrentamientos. Es como si dijeran: las películas del oeste, la narración del oeste ya nos ha jodido bastante durante décadas y décadas, por una vez vamos a ayudarnos entre nosotros, a ver cómo salimos de esta. ¿Vale? ¿Se entiende este matiz? Esto viene subrayado por el título de la película, Muerde la bala. Muerde la bala es una expresión inglesa, bite the bullet, que surgió por primera vez en una novela de Rudyard Kipling de 1891 y que viene a significar aceptar las inevitables dificultades de la vida y soportar con entereza el dolor que conllevan esas dificultades. Vale, no es muy apetecible, ¿verdad? Sin embargo, en esta película se resignifica esa frase hecha. El personaje mexicano, el competidor mexicano, tiene dolor de muelas, ¿vale? Comienza la carrera con dolor de muelas. Y llegado a cierto momento ya el dolor es tan insoportable que pierde el sentido. Entonces sus compañeros, sus competidores, ¿no?, a la noche lo inmovilizan y con unas tenazas le sacan la muela cariada. Y a continuación van miran el agujero que ha dejado la muela y luego comparan entre todos los casquillos de munición que tienen aquel que coincida con el agujero. ¿Vale? Sacan la bala del casquillo, vacían la pólvora y le introducen el casquillo en el agujero que ha dejado la bala. Y luego le dicen: muerde la bala. Se ayudan entre ellos y ese personaje se siente mejor. O sea, ya muerde la bala ya no significa apechúa con lo que venga, sino siéntete mejor y recuerda que nos hemos ayudado. ¿Se comprende? ¿Preguntas? ¿No? Ya el último paso en esta evolución del western, y perdonad que vaya tan rápido y que esté resumiendo tanto, es lo que podríamos denominar el neo-western, ¿no? Son narraciones en las cuales los autores se sirven de esos constructos narrativos tradicionales del oeste, bien literalmente, bien a modo de referencias o de comparaciones. Sin embargo, los temas abordados son actuales. Son temáticas que atañen al aquí y a la ahora.
Un ejemplo cinematográfico y otro literario para comprendernos. Un neo-western de manual que a todos os suena, es Thelma y Luis. Los forajidos, la carretera, la huida, los paisajes, el sentirse cada vez más libre, ¿vale? Renunciar a los condicionantes sociales para encontrarse a uno mismo, irse a la frontera, no como espacio físico, sino como espacio ideológico. Es a donde se van Thelma y Luis, a la frontera, ¿vale? ¿Cuál es el tema principal de esa película de Ridley Scott? El feminismo, la liberación de la mujer. Podrías decir, bueno, ¿y por qué no lo ha ambientado a finales del siglo XIX? Porque no podrías ambientar, no podrías abordar de una forma tan completa y legítima ese tema que podría resultar incluso anacrónico. ¿De acuerdo? Ejemplo literario. Brokeback Mountain, de Anne Proulx. ¿Vale? Porque Anne Proulx eligió a dos vaqueros, a Ennis Delmar y Jack Twist, bueno, vaqueros ovejeros, en lugar de a dos fontaneros, dos carpinteros, dos alicatadores. Porque los carpinteros, los alicatadores y los fontaneros no tienen un constructo narrativo de dimensiones épicas con las que compararlos, ¿no? Y en buena medida lo que les sucede a estos dos personajes, y especialmente a Ennis Delmar, que es el que se siente incapaz de dar el paso y asumir una relación de pareja duradera con Jack Twist, es lo mismo que le sucedía al protagonista de Raíces Profundas, que no se puede salir de su papel. No puede dejar de ser el vaquero que le dicta la tradición. Lo que pasa es que en este caso lo llevamos a la actualidad y situamos en paralelo la crítica a la homofobia en Estados Unidos y al mismo tiempo la crítica a esa suerte de determinismo narrativo. Se me ha seguido, esta última parte ha quedado un poco atropellada, he tenido que resumir. Críticas, preguntas, dudas, peticiones, improperios. Sí, ya. Hola, John. Muchas gracias por la charla. Yo quería simplemente preguntarte todo esto que nos has explicado, si lo aplicas a tu propia obra, ¿cómo verías esto reflejado en tu obra? Vamos. A ver, yo te diría que es casi inevitable reflejarlo, en cierta medida. Cuando te enfrentas a un... A ver, yo diría que a la literatura de género, en general. Y sobre todo un género donde tiene unos códigos narrativos o unos constructos narrativos tan marcados y tan arraigados como es el western, es inevitable tenerlos presentes. No te digo abrazarlos, pero sí al menos tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque todos nosotros y nosotras en 2025 no es que seamos como lectores postmodernos, no somos postmodernos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que no nos parecemos en nada a los lectores que tenía James Fenimore Cooper, ¿no? Porque ni siquiera bastante más recientemente, porque en aquel entonces los lectores, a la hora de lo que utilizaban para comparar y por tanto valorar la ficción que estaban consumiendo, era la realidad, porque eran personas que no estaban tan empapadas de ficciones como estamos nosotros a día de hoy, que vivimos rodeados de ellas. Nos movemos entre una bruma de ficciones desde que nos contaban cuentos para dormirnos, los dibujos animados que hemos visto, las películas, series de televisión, obras de teatro, cómics, novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que utilizamos como para comparar y valorar
la ficción que estamos leyendo no es la realidad, es la infinidad de ficciones previas que hemos consumido. Entonces, si tú te planteas escribir una historia del oeste, un relato del oeste o una novela del oeste, a ti te puede apetecer saltarte a la torera todas las convenciones. Lo que pasa es que tienes que tener presente de que quien te lea va a ser lo que tiene como referencia. Y si le das la espalda al 100% a las convenciones, si es que eres capaz, tienes que ser consciente de que estás descolocando enormemente al lector. Cualquier disciplina creativa, pero la literatura en especial, no tiene leyes, no tiene normas, no tiene una forma obligatoria de hacer las cosas. Tiene a lo sumo convenciones. O sea, estrategias que funcionan, que le funcionaban a Homero, que le funcionaron a George Lucas para hacer la Guerra de las Galaxias y que funcionan a quienes hacen las series de Netflix y a nosotros para lo que queramos hacer, ¿vale? Y son convenciones que están sumamente arraigadas en el imaginario colectivo. O sea, cuando nos enfrentamos a una narración y no se ajusta a esas convenciones, al principio, sobre todo si no eres un lector avezado, te cuesta. Es como cuando te pones una ropa que no se te ajusta exactamente, ¿no? Y tú tienes que ser consciente como autor del efecto que le vas a producir al consumidor, al receptor de tu obra, si no te ciñes a esas convenciones narrativas. Por lo tanto, si le vas a obligar a hacer un esfuerzo, le tienes que ofrecer un premio. Mejor dicho, tiene que haber una justificación para lo que estás haciendo, ¿no? A ver, por poner un ejemplo que se podría ceñir de refilón un poco a la narrativa del oeste, las novelas de William Faulkner, ¿vale? O sea, una de las convenciones narrativas más arraigadas es que los personajes hablen de acuerdo al lugar donde viven, a su edad, a su nivel educativo, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros leemos Mientras agonizo y nos encontramos con niños, o El ruido y la furia, nos encontramos con niños, granjeros, gente analfabeta, gente con trastornos mentales, que se expresan de una manera como jamás lo harían en la vida real, ¿no? Es como si Faulkner dijera, mira, yo con mi varita mágica de narrador voy a permitir que este personaje haga lo que nunca podría hacer en el mundo real. Y a nosotros nos choca enormemente, porque decías, es que esto no es verosímil. Esto no es lo que me han contado tantas veces. Sin embargo, con ese truco, William Faulkner accede a un mundo interior de esos personajes que, si se hubiera ceñido a la convención narrativa, habría permanecido fuera de nuestro alcance. Es decir, hay un motivo para actuar de ese modo, ¿no? Aterrizando la respuesta y volviendo para volver a tu pregunta, que ha sido, me he alargado un poquito, tienes que tener presentes siempre esas convenciones narrativas, tienes que estar mirándolas de reojo, y si te las saltas, tiene que haber una justificación. Y la originalidad por la originalidad no es una buena justificación. Sí. Vale, John, muchas gracias. Te quería preguntar, como curiosidad o para saber tu opinión, en el año 2025, en Estados Unidos, que tenemos una situación social cuanto menos, ¿no?, curiosa o nunca vista antes en Estados Unidos, ¿no?, en el que tenemos una sociedad dividida totalmente polarizada, en el que parece que no hay lugar para una imagen ideal o una imagen idílica de ciudadano, en el que parece que hay dos partes enfrentadas que ninguna de las dos, o sea, que las cuales las dos ven a la contraria como la mala. ¿Qué lugar puede tener el western hoy en día en Estados Unidos, teniendo en cuenta esta situación en la que no hay un malo claro, en el que para ambas partes hay
hay eso, hay, la parte contraria es la mala. Bueno, a ver, el western y creo que cualquier tipo de narrativa puede aportar, puede funcionar como recordatorio de que las cosas no son blancas y negras solamente, o sea, de que la realidad no se reduce a facetas irreconciliables, ¿no? Separadas por un erial que nadie quiere pisar, ¿no? Sino que se puede entrar al detalle, se puede tratar de ver el lado bueno en aquello que nosotros pensamos que es malo y viceversa, ¿no? Que me parece mucho más sugerente que presentar narraciones maniqueas de blanco y negro, buenos y malos, ¿no? Pero bueno, esto puede hacerlo el western y yo creo que la narrativa en general. Del alumnado, del profesorado. Vale. Sí, en el ejemplo que, bueno, has mencionado que estas narrativas se han traído también a Europa, ¿no? A diferentes países, de diferentes literaturas, ¿no? Cada una con su, has mencionado Italia, España, Bélgica, bueno, cada uno con sus características, ¿no? Con las cosas que funcionan en cada una. Y a mí me genera curiosidad, ¿qué has podido ver tú que haya cambiado respecto al western norteamericano, no más clásico, en relación a este nuevo western o este western europeo, por así decir, o traído a Europa? Pues mira, así dándote unos brochazos. A ver, por concretar, en el spaghetti western, que quizás sea lo que todos más o menos, si no conocemos, nos suena. Es más progresista. Abundan más, digamos, que los personajes de extractos sociales humildes. Hay mayor atención a los agricultores, a la gente que trabaja la tierra, a los desfavorecidos. Y esa liberación de las ideologías del western clásico estadounidense, que básicamente eran conservadoras, ¿no? Da mayor libertad para dar voz a ese tipo de personajes, ¿no? Que en el western tradicional pues estaban silenciados o eran figurantes, eran ayudantes, estaban al servicio de, ¿no? O estaban para ser matados por, ¿no? Sí, resumiendo mucho, me parece un western más progresista en las ideas y también en las formas, ¿no? O sea, nos encontramos con finales más sorpresivos, cínicos, incluso casi nunca esperanzadores. O sea, también es más crudo, es más visceral, más terrenal, más físico. Básicamente, pues esto daría para hablar bastante. Claro, es que igual me estoy equivocando, pero has mencionado antes también, ¿no? Que tal vez el western pueda responder un poco a esta necesidad, que es que igual estoy cambiando fechas, estoy liándome un poco, pero puede que sirva a lo que has comentado antes, ¿no? A conformar esta narrativa de la nación que ha nacido, que va creciendo, que se va extendiendo al oeste, ¿no? Puede que esta diferencia sea porque en Europa, igual en el momento en el que llegaron estas narrativas, ya estaba bastante configurado, el mapa europeo ya estaba bastante más configurado tal vez que en Estados Unidos cuando esta narrativa nació. ¿Puede que tenga que ver con eso? Sí, también.
O expresándolo de otra forma, aquí ya éramos más cínicos, ya estábamos más maleados, ¿no? O sea, mira, un ejemplo que me gusta, un dato que me gusta mucho del spaghetti western es, y perdón por volver otra vez al cine, pero insisto que quedan más claras las cosas. El primer plano de una película, la primera vez que en una película del oeste se muestra en el mismo plano la mano del héroe, del protagonista, disparando y matando a alguien, es en Por un puñado de dólares, de Sergio Leone, del año 63. Anda que no se habían hecho películas del oeste antes. Lo que se hacía habitualmente en las películas del oeste estadounidenses era, con un plano muestras al tipo disparando y en otro plano muestras al tipo cayendo. Simbólicamente se desvincula al protagonista del acto de matar. Sin embargo, en el spaghetti western nos recuerda, a ver, no, esto lo está haciendo este tío. Y mira, causa-efecto ahí, en el mismo plano, ¿no? Es más visceral, es más sincero, quizá. Sí, Hola, muchas gracias por la charla, John. Me ha parecido muy didáctica y la verdad muy clara. Lo mío, bueno, es una pregunta, pero más en línea de no sé si estarás familiarizado con esta obra, porque sé que tuvo más movimiento en el mundo anglófono que en España, pero no dejaba de pensar en Days Without End, Días sin final. Es una novela, creo que es del año 2015-16, de Sebastian Barry, que es un western, creo que se puede considerar histórico, no es neo-western. Y yo creo que trata mucho varias ideas que has mencionado en la charla, todo el tema del vaquero como una figura gris, y bueno, porque al final los dos protagonistas son dos hombres que han participado en la guerra civil en los años 50, siglo XIX, etcétera. Y el vaquero, y ambos son figuras en transición de forma distinta, uno de ellos porque es una mujer trans, y ambos están eso, entre las guerras, que no se quedan, que sí se quedan, y eso, y si la has leído, si tienes alguna idea eso para relacionarlo con lo que has dicho, y si no, pues sin más para que sepas que existe, y creo que conecta muy bien. Sí, no, o sea, la conocía, pero no la he leído, lo siento, no puedo aportar ninguna opinión. Está en la lista de lecturas pendientes. Ahora acabo de subir algún puesto. Yo tenía una pregunta un poco relacionada con tu conferencia y con algunos de los comentarios aquí. Es un poco sobre la idea del western como evasión, que también aparece mucho en tu trilogía. Esto surgió un poco hace un par de semanas a raíz de una tertulia informal con pues, un grupo de amigos de la misma generación. Y uno de los comentarios fue en relación no fue ni con el cine ni con la literatura, fue con la televisión, con la serie Yellowstone, que me imagino que conocéis casi todos. El primer comentario que surgió fue que no nos gustaba Yellowstone. No fue mío, pero yo creo bastante mayoritario ese comentario. Y en el grupo alguien dijo, es que ya los westerns de ahora son tan realistas que esa parte que tenían de evasión, de escape, de una realidad que al final pues sigue siendo dura, pues esa se ha perdido. Y me acuerdo que uno de los amigos del grupo decía, es que ya no encuentro a un personaje con el cual identificarme. Que eso, pues al final lo encontraba en los westerns clásicos de John Ford. Y yo les rebatía y decía, bueno, pues esa parte yo creo que es también el éxito que puede tener el western en las nuevas generaciones, es porque estas generaciones encuentran también modelos, encuentran referencias, encuentran un realismo. Y ahí tuvimos un debate de hasta qué punto es bueno que el western sea realista, hasta qué punto el western ha perdido esa parte de evasión. No sé si quizás son demasiados temas, pero al final fue esa idea de por qué para algunos, sobre todo de una cierta edad, el western siempre se ha identificado como con el mito, con la huida, como has comentado antes, que ese western molaba más, como ese comentario, y sin embargo quizás en las nuevas generaciones lo que puede gustar del western es ese realismo. No sé si me he explicado bien, o no sé si tienes una idea sobre... Sí, no, lo entiendo perfectamente o sea, esa conversación entre un grupo de amigos, ¿no? O
sea, lo que no entiendo es que alguien se pudiera identificar con los protagonistas de los westerns clásicos, porque es que es sumamente difícil, porque, insisto, es que lindan con la abstracción. O sea, otra cuestión es que digas, pues sí, qué divertido, ¿no? O sea, cómo resuelven las cosas, qué fácil lo hacen. Claro, lo hacen fácil por esos condicionantes narrativos que no les que les llevaban sobre carriles, ¿no? Y luego también por ese aspecto, ese elemento épico de Bigger Than Life, ¿no? Que ese papel de regalo en el que se envolvían estas narraciones para que fuera más digerible toda esa carga ideológica que portaban, ¿no? Y claro, todo eso desde nuestra perspectiva es rancio, es inverosímil, o sea, no nos sentimos interpelados, ¿no? Y me parece muy natural que espectadores o lectores a día de hoy que digan, bueno, vale, sí, aquello podía ser muy divertido, pero divertido de la misma forma que son divertidos, no sé, los dibujos animados del Coyote y el Correcaminos, ¿no? Y ahora vamos a aterrizar esto y cuéntame lo que antes no me contaron, ¿no? También comprendo una cierta sensación de hastío ante narraciones formulaicas repetidas hasta la saciedad, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a convertir en protagonistas a otro tipo de personajes, vamos a dar más cancha a los personajes femeninos, vamos a hacer que la gente vaya vestida como iba vestida de verdad y no con los vestidos en Technicolor de Joan Crawford en Johnny Guitar, ¿no? Que eran muy bonitos, pero insisto, son inverosímiles. Lo que pasa es que en esa conversación también surgía la idea de que el western tenía atractivo por la parte de fantasía que incluía. Y hoy en día también, cuando leemos o cuando vemos una película, también buscamos esa fantasía. Entonces, había esa cierta sensación de lamento por la parte mítica, fantástica, que de hecho, bueno, aquí tenemos bastantes alumnos y alumnas que están trabajando en literatura fantástica, por ejemplo, que eso se ha perdido en cierta manera con el neo-western. Yo no sé si estás de acuerdo con esa idea, si es algo que podamos celebrar o que se pueda lamentar hasta cierto punto. O sea, es que ni una cosa ni otra, ¿no? O sea, a ver, todos, aunque reneguemos de ello, todos somos hijos de nuestra época. Y leemos desde nuestra época y escribimos desde nuestra época, ¿no? Y es inevitable que los westerns actuales sean como El Renacido o como los libros que yo he escrito, que no se parecen en nada a las películas de John Ford, ¿no? Porque tú podrías intentar hacer, por una cuestión no sé, de emulación, de saldar deudas pendientes con la infancia, querer hacer algo como, no sé, como el relato en el que se basa Shane, pero yo creo que sentirías que estás impostando la voz, ¿no? Que sea, la gente ahora no piensa así, yo no pienso así, ¿no? Sería un ejercicio eso, de impostación, de ventriloquía, puede ser un ejercicio narrativo interesante del que puedes aprender, pero no me parecería muy sincero, la verdad. Es que quería decir que ha surgido hace poco en España un proyecto que se llama el Proyecto Estefanía, que viene de eso, de Marcel, lo conozco. de Marcelo, que es para recuperar las obras del western en el formato también de literatura no es literatura de cordel, pero las novelitas cortitas. Sí, que, sí, las de kiosco. Eso es, sí, de kiosco. Y sí, de hecho, ellos se autoproclaman alta literatura de kiosco. Pues, y eso, y son historias del western, como comenta David, más clásicas en el sentido de que lo que se insta a hacer historias donde la acción sea lo central, no se busca tanto como la introspección de los personajes, pero bueno, un poco con lo que tú decías, ¿no? Volver al western más tradicional, ¿no? Más fantasioso tal vez, de que te transporta a lo que has comentado tú, ¿no? Algo que no ha existido, de hecho. Entonces, bueno, o sea, tiene su público y sí que parece que tiene a ver, yo he leído varios libros de ese proyecto.
Y es cierto que se quedan con esa parte más lúdica, más evasiva del western, pero si los lees, o sea, te queda claro que están escritos hoy. O sea, cómo habla la gente, el tipo de protagonistas, o sea, el reparto del juego entre personajes femeninos y masculinos ya lo deja sumamente claro, ¿no? Cómo se resuelven las historias, la chispa que tienen, las referencias que se manejan. A ver, es que has dicho algo importante. Como aquellos referentes en realidad no tienen proyección, no tenían una correspondencia directa con la verdad, con la historia, son constructos narrativos, eso los libera, o sea, los hace de uso público, ¿no? Y facilita trabajar con ellos. Y por lo tanto también adaptarlos a la realidad en la que estás viviendo, a las voces, a los usos y las costumbres del presente. Tenemos que acabar a y media. No sé, para una última pregunta sí que tendríamos tiempo. Pregunta, comentario. Bueno, dos cosas. Igual lo que comentabais de la nueva generación. Yo, por ejemplo, me ha encantado Yellowstone. Otro día lo hablamos. Y nada, quería agradecerte toda la charla que has dado. Ha habido cosas que no sabía, cosas que sí, que también me ha gustado escuchar expresar de esa manera. La verdad que a ver si consigues que vuelva más veces, porque muy interesante. Y nada, quería agradecértelo. Gracias a ti, me alegro de que lo hayas disfrutado. No sé si hay una última cuestión. Si no hay más preguntas ni comentarios, bueno, también sí que quisiera añadir que si estáis interesados en el tema del western, bueno, y tenemos un grupo de investigación, pero el propio John Bilbao también es Escuela de Escritores, ¿no? Es el nombre de la asociación, creo que es Escuela de Escritores, institución. En Internet podéis buscar la referencia al curso que imparte online John Bilbao también sobre el western, que es algo también que creo que se ha empezado a hacer este año, me parece, ¿no? Terminamos precisamente ayer la segunda edición. Sí, segunda edición. Y bueno, ha habido bastante gente, así que es presumible que haya una tercera. Y espero que una cuarta y una quinta. Pues la verdad es que ha sido un placer contar contigo una vez más, John. Muchísimas gracias y, como se ha dicho aquí, esperamos que vuelvas aquí con nosotros. No, ojalá.